Ya estamos al aire. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, mis queridos hermanos. Un abracito bien grande para toda la familia en la fe. Ya estamos aquí para abrir las Sagradas Escrituras una vez más y meditar en la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que forman parte de nuestro canal, nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Bueno, seguimos adelante tratando de escudriñar las Sagradas Escrituras un poquito. Les he dicho que quiero y deseo con todo mi corazón que aprendamos doctrina, la palabra del Señor, abrir las Escrituras, comprender un poquito lo que dice la palabra de Dios. Van a disculpar mi garganta, ya tengo un caramelito, una pastillita. Esperemos que estemos bien para poder estar con la voz más clara y bueno, no, que nuestra garganta no moleste. Esperemos que así sea, que Dios nos ayude. Así es que bienvenido, querido migrante, bienvenida a usted, nuestra querida amiga, que tal vez no es de este país, está en otro país, pero también están siempre mirando las reflexiones bíblicas. Así es que les doy la bienvenida a todos ustedes, amigos, amigas, y vamos a seguir escuchando el bendito y santo evangelio del reino de Dios. Es lo que tenemos que predicar en este tiempo, la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles, queridos amigos, estaba viendo unos reportajes sobre la sequía abrumadora que está azotando varios países. Veía a Colombia, mi país también, España, hay lugares que se están secando, decía en un reportaje, lugares donde siempre tuvieron mucha agua. Y bueno, no sabemos las consecuencias más devastadoras que traerá este cambio climático, un recalentamiento total. Nosotros seguimos con calor, un calor. Hay momentos que no lo resistimos, créame. Fuerte, un calor fuerte, pero confiamos que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Espero que me estén escuchando bien, porque tenemos un terrible escándalo de aquí al lado con esa música y ese parlante, pero espero de todo corazón que mis buenos y fieles amigos y hermanos en la fe puedan estarnos escuchando de una manera que no haya interrupciones, ¿no? A veces nosotros estamos muy preocupados acá por el escándalo, la bulla. Hemos ido a decirles por favor que le bajen el volumen, pero nos preocupa eso. De pronto la meditación va a salir interrumpida por todo este volumen alto de esta música de una música mundana. Pero gracias a Dios no ha sido así, así es que vamos a descansar en el Señor, creyendo que Él tiene el control de todo y creyendo que el Señor sabe lo que hace. Y lo único que deseamos de todo corazón es que Él sea glorificado en esta noche, nuestro Dios eterno, nuestro Dios viviente, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, sea exaltado en esta noche una vez más. Por eso abrimos las Sagradas Escrituras y meditamos en la bendita palabra de Dios para tener mejor conocimiento, un conocimiento mayor de lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso me permito abrir las Escrituras y meditar brevemente, una meditación breve, una meditación rápida, pero lo importante es que nuestros queridos amigos y amigas ya se vayan asociando y vayan escuchando lo que está escrito aquí en la santísima palabra de Dios. Así es que el reflector, así estaba haciendo. Bueno, confiemos en Dios, que nada va a pasar y que todo va a estar bien. Parece que sí, como que algo se quiso circuitar. Bueno, vamos a abrir
la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras. Bendito sea nuestro Dios. Sí, es un reflector que nos está molestando, pero ya tenemos el control, ya vamos a tomar el control de lo que qué es lo que le está pasando. Mire, mi querido hermano y hermana en la fe, mi buen amigo, mi buena amiga, a quienes les digo una vez más un abrazo bien grande para todos ustedes y bienvenidos. Dice en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, escuchemos a hablar a nuestro querido y amado Salvador, nuestro Mesías, Jesús de Nazaret. Sí, ahí déjenlo, no importa, ya si no se puede en otro, no hay problema. Después de el rico y Lázaro, este pasaje en el Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 16, terminando lo que es el capítulo 16, está este pasaje, el rico y Lázaro en este Evangelio. En el 17, Jesús sigue hablando, porque en el 16 termina el Señor y está hablando sobre esta historia, este pasaje, el rico y Lázaro. Termina en el versículo 31, el capítulo 16. Luego en el 17 sigue hablando Jesucristo y dice: y dijo entonces Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces le dijeron sus discípulos, perdonen mis amigos, mis hermanos, al Señor: aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Quién de vosotros, sigue hablando el Señor, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ahí termina el versículo 10 de este capítulo. Luego el Señor se va, dice que se fue a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, y bueno, continúa él con otras enseñanzas. Aquí viene más bien a hacer milagros cuando él ya se traslada de Jerusalén y pasa entre Judea y Samaria, o entre Galilea y Samaria, es donde él va a hacer un milagro a 10 leprosos. Eso es lo que continúa en el versículo 11, 12 de este capítulo 17 del versículo del Evangelio de Lucas. ¿Qué dijo el Señor?
en lo que acabamos de leer. Dijo que él abrió sus labios, está enseñando sobre el rico y Lázaro, y luego dijo a sus discípulos, a los suyos, les dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Es imposible, inevitable que no vengan los tropiezos, pero hay hay de aquel una advertencia de que habrá un gran castigo por aquellos que hacen tropezar a cualquiera de los suyos. Hay de aquel por quien vienen aquellos tropiezos. No dar ningún mal ejemplo nosotros, porque no podemos ser de tropiezo para nadie, ¿ah? Tampoco podemos estimular a nadie a pecar con nuestros malos ejemplos. Así es que estamos llamados a dar buenos ejemplos, porque el Señor nos dice: ay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Y hay tanta gente que se presta en este mundo para ser un instrumento en las manos de Satanás, y son instrumentos de tropiezo. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que de verdad, inclusive hay gente que se llama cristiana evangélica, y son gente que están sirviendo de tropiezo para otros porque no obedecen ni cumplen lo que el evangelio, lo que la palabra de Dios nos dice. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, amigos míos. Ay de aquello. Y el Señor dice en el versículo 2 de este capítulo 17 del Evangelio de Lucas, dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Debemos de tener muchísimo cuidado cómo caminamos en esta tierra. Mis queridos hermanos, especialmente a la familia de la fe, es a quienes más me dirijo. Tengamos y miremos, estemos atentos, mirando cómo caminamos en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Se acuerda lo que nos decía en la epístola de Primera de Pedro capítulo 1? Ciñe los lomos de tu entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga. Hay que estar bien atentos, apercibidos, nuestros lomos bien ceñidos a la gracia divina. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, cuidando siempre la gracia a la cual nosotros hemos sido llamados. Sed sobrios y esperad por completo. Sean prudentes, sean sabios, sobrios, moderados, y esperen por completo en la gracia que se traerá, esa gracia que viene cuando Jesucristo se manifieste aquí a la tierra. Como hijos obedientes. Ay, cómo tenemos que cuidar cómo caminamos, Dios mío. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes. Éramos ignorantes y por eso hacíamos tantas cosas abominables. Ahora tenemos que estar atentos, apercibidos, ceñidos nuestros lomos de el entendimiento. Dice: ser sobrios y esperar siempre y por completo en la gracia que se traerá, que vendrá cuando Jesucristo se manifieste aquí a la tierra. Como hijos obedientes, ahora que somos hijos de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1, el versículo creo que es el 12. Dice que a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, en el versículo 12 del Evangelio de Juan, en su nombre les ha dado potestad, o les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y si ahora somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos obedientes. Antes hacíamos lo que bien nos parecía porque éramos desobedientes a Dios. Por eso dice, cuando ustedes estaban como hijos obedientes, no se conformen a los deseos, no se amolden a los deseos mundanos o a los deseos que antes teníamos. Dice, cuando estábamos en ignorancia, ya no, sino que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Aquí mismo, el apóstol Pedro nos dice en la misma carta, la misma epístola, en Primera de Pedro capítulo 4, dice, puesto que Cristo, el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por eso padeció Jesucristo en la carne, en su cuerpo humano. ¿Cuál fue la finalidad? De acabar con el pecado, terminar con el pecado. En su cuerpo santo, en su cuerpo puro, perfecto, Dios allí descargó su ira cargando el pecado en el cuerpo de su Hijo, de su amado Hijo Jesucristo. Por eso dice que si Él padeció por nosotros, por toda la raza humana, esta es la última llamada que el Señor está haciendo, llamando al mundo entero. Mire cómo está el mundo, amigo mío. Mire las cosas que suceden a diario y que sucederán, cosas más difíciles. Es la última advertencia de Dios, es el último llamado, es el llamado del Dios Todopoderoso para toda la raza humana. A todos los habitantes de la tierra nos está llamando a volvernos de nuestros malos caminos. Como dice Isaías 55, deje el impío su camino. El hombre pecador, el hombre malo, deje sus malos pensamientos, vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. El Señor está llamando como llamó en el tiempo de Noé. Noé, pregonero de justicia, dice las Sagradas Escrituras. Estuvo tantos años hablándole a sus generaciones que se arrepintieran, que volviesen sus corazones a Dios, que Dios iba a traer un justo juicio y que todo iba a ser destruido. ¿Cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? ¿Acaso no fueron las mismas advertencias de Dios para Sodoma y para Gomorra? No fue lo mismo. No llegaron los ángeles a librar a un solo justo que había ahí. Y ese justo le habló a los futuros yernos que iba a tener. Le habló, me imagino, a las personas a su alrededor. Pero tampoco quisieron escuchar. Dice que les pareció a los yernos que serían de Lot en un futuro, que les pareció locura. Les pareció que Lot estaba mal, estaba, no sé, burlándose de ellos. Sin embargo, cuando vino fuego y destruyó estas dos naciones, se dieron cuenta que no era una burla, que no era un chiste, que no era una verdad. Ahora está ocurriendo lo mismo, querido amigo, amiga. El Señor le está llamando a usted, vuélvase a Dios. Mire, yo me preguntaba, Dios mío, aquí estamos ya en medio de los cortes de energía eléctrica. ¿Y cómo soportamos el calor? ¿Cómo lo resistimos, Dios mío? Si cada día todo funciona, el aire, los ventiladores, todo está funcionando todo el día y toda la noche, porque ya no se puede descansar en la noche. ¿Y cómo toleraríamos, cómo soportaríamos el calor?
quiera el Dios infinito, el Dios de amor y de infinita misericordia, haga llover para que las represas puedan tener sus caudales que se necesita y podamos por lo menos no tener los cortes de energía eléctrica. Pero si los tenemos, los merecemos. Gente mala, gente pecadora, gente inmunda que el Dios del cielo nos está llamando y no queremos oír. Y no queremos arrepentirnos. Gente que se llama cristiana y es estafadora, es ladrona, le roba a Dios, es mentirosa. Y que estamos muchas veces viviendo terribles situaciones porque somos desobedientes a la palabra. Porque tenemos una mente podrida, sucia, llena de inmundicia. Queridos amigos, es la última llamada del Señor. Están abiertas las puertas del cielo y Dios está llamándonos a todos a arrepentirnos, a volvernos a Él, a cambiar nuestra manera mala, absurda de vivir. Como dice el apóstol Pedro, de si Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también tenemos que armarnos de esos mismos pensamientos. Dice, porque quien padeció en la carne terminó con el pecado. Su carne preciosa, porque Jesucristo con su carne nunca cometió un pecado. Su carne era pura, su cuerpo era puro. Sin embargo, Dios cargó y Él tomó nuestros pecados en su carne santa, en su cuerpo santo. ¿Cuál era la finalidad? Terminar con el pecado. ¿Podemos vivir una vida diferente ahora? Claro que sí, nosotros somos el testimonio vivo. Yo no estoy aquí para decirle lo que otro hermano vivió o lo que otro hermano vive. Estoy aquí yo para decirle, se puede dejar de adulterar, claro, mi amigo. Se puede dejar de fornicar, amiga mía, claro que sí. Somos el testimonio viviente. Nosotros también éramos adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, estafadores. Nosotros también éramos malos hasta que Jesucristo vino a nuestras vidas y no nos cansaremos de repetirlo, porque lo que el mundo necesita es a Jesucristo. El hombre viene a Cristo y deja de robar. El hombre viene, tiene un encuentro personal con Cristo y deja de ser mentiroso, estafador, deja las drogas, deja el alcohol, deja el crimen, la violencia, porque llegó el príncipe de paz a sus corazones. Llega Jesucristo y llegó la vida. Necesitamos a Cristo, el mundo entero, desde el norte hasta el sur, desde oriente hasta occidente. El mundo entero necesita a Jesucristo. Y seguiremos predicando a Cristo, le guste al mundo, no le guste, se opongan, rechacen. Seguiremos predicando a Jesucristo porque es el pan verdadero que desciende del cielo para darle vida al ser humano. Él tomó en su cuerpo todas las maldades nuestras, todas las enfermedades, para que nosotros podamos ser libres del pecado, de las enfermedades. Él resucitó para que nosotros resucitásemos también. Él nos resucitará. Jesucristo es lo que el mundo entero necesita. ¿Qué necesitan estos líderes allá en la OTAN? ¿Qué necesitan los líderes en Estados Unidos? ¿Qué necesitan los líderes en este país cargado de corrupción y de injusticia y piensan que sus pillerías y sus triquiñuelas van a quedar en el olvido y que se portaron sabidas y sabidos y que eso nadie lo vio? Se equivocan. Dios lo ha visto todo, Dios lo sabe todo y Dios va a condenar y va a castigar el pecado de toda la gente mala, de todos los injustos, de todos los perversos, todos. ¿A quién cree que necesitan? Los líderes en Ucrania, en Rusia. ¿A quién cree que necesitan los líderes en Irán para que dejen de odiar a Israel? ¿Y a quién cree que necesita Israel ahora más que nunca para ser iluminado y tener la victoria y que las naciones no vengan a tratar de destruirlo? Israel se mantiene con vida porque Dios Todopoderoso está con ellos. Es una nación tan pequeña pero poderosa porque Dios está con ellos, el poder de Dios está en ellos.
¿Cuántas guerras? Israel tiene tantos frentes abiertos ahora mismo en guerra. Sin embargo, no lo pueden desaparecer. No lo pueden desarraigar del mapa, de sacarlo. No pueden destruirlo por completo. Es que porque no se han propuesto, nunca podrá. Así se lo propongan y se unan varias, como de hecho va a ocurrir. Va a llegar un día que las naciones que van a estar liderando este mundo, las más poderosas, se van a unir y van a ir contra Israel. En ese mismo momento aparecerá Jesucristo, ya no en las nubes, vendrá del cielo, pero vendrá en un caballo blanco, precedido de millones y millones de ángeles, de seres maravillosos, y vendrá al monte de los olivos. ¿Y a qué va a venir? A pelear por su pueblo. Lea las escrituras. Pero eso es una fábula. Yo no lo creo. Porque usted no lo crea no significa que no es una verdad. Usted tiene libre albedrío. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Pero no es una fábula, no es un palabrerío, no es un mero hablar. Es una realidad. Jesucristo va a venir a esta tierra. Dígame, ¿quién va a establecer la paz, la justicia, la rectitud, la honestidad? ¿Quién va a devolverle al ser humano valores, principios, el temor a Dios y el respeto que se ha perdido? ¿Quién va a traernos el amor? Solo Jesucristo. Todos estos líderes, todos los que están en autoridad, aquellos que maquinan podredumbre, maldad, todos tienen una religión. Todos tienen una religión. No conozco a uno ateo, no sé, el de China. Y creo que ha de creer, por lo menos en su Buda, en alguien ha de creer, no lo sé. Todos tienen una religión. Sin embargo, mire cómo maquinan maldad. Mire cómo no piensan en sus pueblos. Mire cuántos soldados en Ucrania, en Rusia, en otros países iraníes, en otros lados, están muriendo. A los líderes no les interesa, solo quieren el poder, humillar al otro, aplastar y destruir, y ellos declararse las naciones más poderosas de la tierra. Solo quieren poder. Han habido naciones que son ahora las más poderosas, se han presentado como las salvadoras del mundo. No, han ido a explotar, han invadido, han destruido, han agarrado lo mejor que han tenido estos pueblos y se lo han llevado como saqueadores. Escuchaba un día, aquí teníamos una base extranjera, y escuchaba a alguien que hablaba, un ex general de la policía. No, dice, este país nunca cuidó nada de Ecuador, nada. Ellos cuidan sus propios intereses. No fue que vinieron aquí a cuidar, espérese que... No, ellos cuidaron siempre sus propios intereses. Y eso es lo que buscan en diferentes países, tener estas bases, estos lugares, para, bueno, en cualquier momento que ocurra algo, ya saben, de acá pueden, de allá pueden mandar de acá pueden... ¡Qué pena! Hubiésemos querido que por ser naciones tan poderosas, de verdad, vengan y nos ayuden en lo que nosotros a la final no hemos podido. Les enseñen a nuestros líderes a no ser corruptos. Y si tenían que aún, ellos que pueden y han tenido el poder para poner sanciones y todo por corruptos, les hayan puesto sanciones y todo. Sin embargo, no es así. Todo lo contrario, a veces son ellos los que permiten que se corrompan más estos países para que sigan siendo el patio delantero o trasero. Y no puede ser así. No podemos ser egoístas. No podemos pensar egoístamente. Hay un Dios todopoderoso que todo lo ha visto y que nos pararemos delante de Dios a dar cuenta de todas nuestras obras. Tenemos que buscar. ¿Qué nos decía el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de Lucas? Dice, no hagas tropezar a ninguno de los pequeñitos. No los hagas tropezar. Ay, mejor te fuera que te ataras una piedra de molino al cuello que hagas tropezar a uno de estos pequeños. Pero luego en el versículo 3 que leíamos nos decía, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y
y si se arrepintiere, perdónale. Y luego dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Por favor, solamente Jesucristo me ha enseñado esto a mí. Dígame, ¿qué líder me enseñó? Mahoma, Buda, Confucio, Gandhi. ¿Quién nos enseñó? Nadie. Los más altos valores vienen de Jesucristo. No hagas tropezar a los pequeñitos. Ay, de aquellos. Hay una sentencia, el Señor nos advierte, no lo hagas, vas a ser castigado. Ya después de saberlo, lo quiero igual hacer tropezar al de aquí, a mi hermano, al de allá. Ya el Señor nos dijo, ay de aquellos, habrá un castigo. Pero luego qué precioso es Jesús. Mirad por vosotros mismos, estáis atentos de ustedes mismos, dice el Señor, muy atentos, muy apercibidos. Si tu hermano peca contra ti, dice, repréndele, y se arrepintiere, perdónale. 2 cosas hay para que también yo no haga tropezar a mi hermano, o a mi amigo, o a mi vecino. Primero, si hace algo malo, tengo que reprenderlo. El no reprenderlo y no perdonar son las cosas que el Señor nos está enseñando, que no podemos ser de tropiezos. Estaríamos poniendo tropiezo si yo no lo reprendo, no le hago ver, hacerle ver su pecado, su maldad, su error, lo que haya hecho. Estoy poniendo tropiezo. Y si yo no lo perdono, también estoy poniendo tropiezo. Porque el Señor lo dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Hazle ver. Con humildad. Con mansedumbre. Haz que tu hermano, porque luego, mire, dice en el 7, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Haz que tu hermano reconozca su falta. Haz que tu hermano reconozca su pecado, su falta. Repréndele. Hazle ver. Pero siempre repréndelo con espíritu de humildad y con mansedumbre, como está escrito en Gálatas capítulo 6. El 1, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en alguna maldad, en alguna cosa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro, porque si vas con ira, con enojo, estás siendo tentado y vas a caer en pecado. Repréndele, dice, con espíritu, restáurale. Tú que eres espiritual, ¿cómo necesitamos ser espirituales? Ahí está el problema. Ahí tenemos el problema todos. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Solamente Jesucristo nos ha dado tan altos principios, valores. Solo Él. Por eso es que tenemos que estar atentos cómo caminamos en esta vida. Mirad, ciñe los lomos de tu entendimiento y espera en la gracia que se va a manifestar cuando Jesucristo venga. Él ha padecido en la carne para librarte. Como dice, vosotros también, hermanos, este mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué nos enseñorea? Porque uno terminó con el pecado, al con su cuerpo puro, santo, y no pecar jamás, venció al pecado.
Asimismo, cuando él muere, la muerte le clavó el aguijón, pero ni la muerte ni el sepulcro lo pudieron detener ahí, lo pudieron tener para siempre en ese sepulcro, no pudieron. Por eso dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor Jesucristo, al resucitar, venció al sepulcro, venció a la muerte, le quitó el poder a la muerte y ahora solo está la vida. ¿Por qué no viene al Señor? ¿Por qué no se arrepiente de su pecado, de toda la maldad que ha cometido, amiga? ¿Por qué no deja esa vida licenciosa en la cual vive? ¿Por qué no escucha la voz de Dios? ¿Acaso no se da cuenta cómo la gente se sigue encadenando en la droga, en el alcohol, en el más paganismo, más idolatría, la avaricia? ¿Acaso no está viendo cómo la gente se pierde cada día más? Aquí cuántos negocios han fracasado, han caído. Necesitamos a nuestro Dios maravilloso. Necesitamos volvernos a Él. Como dice Pedro, Él terminó con el pecado. Escuche, estábamos leyendo primera de Pedro capítulo 4. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad divina, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne, porque mientras estamos aquí en esta tierra, estamos en la carne. Por eso es que el Señor, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros, estén atentos, por favor, estén atentos, apercibidos. Mirad por ti mismo, sigue tus lomos a la verdad. Mirad por vosotros mismos, sigue tu entendimiento. ¿Escuchó? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es concupiscencias? Ya lo hemos dicho y usted lo sabe. Deseos, apetitos, bajas pasiones. Eso es concupiscencia, es decir, para que ya no vivas el tiempo que resta en la carne conforme a tus deseos, conforme a tus apetitos, conforme a tus pasiones, porque eso significa concupiscencia. ¿Ah? Conforme a tus pasiones, dice conforme a la concupiscencia de los hombres, lo que estaría diciendo es para que ya no vivas conforme a los deseos, a los apetitos, a las pasiones de los seres humanos que están sin Dios, sin luz, como estuvimos nosotros un día. Al ser nosotros una nueva criatura por la gracia del Cordero, tenemos potestad y autoridad para hablarle a usted, pues. Lo que yo le decía hace un momento atrás, yo no estoy para hablarle de la experiencia de un hermano mío solamente, de un hermano en la fe, de una hermana. Yo no estoy para decirle a Jesucristo, mire, que es poderoso porque esto hizo en mi hermano tal o en mi hermana en la fe tal. Ay, no, yo estoy para gritar al mundo lo que Jesucristo primeramente ha hecho en mí. Yo soy el testimonio vivo. Podemos vivir una vida de rectitud, sí, Señor. Podemos vivir una vida sin pecado, claro que sí, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo. Se puede vivir en esta tierra, ir dejando de pecar cada día más vamos desarraigándonos y dejando toda práctica pecaminosa. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Cuando uno ve a los hermanos de uno en la fe, cansados, derrotados, lamentablemente quejándose, lamentándose, porque les va mal, porque el trabajo, porque esto, porque ocurrió esto en sus negocios. ¡Qué pena! Las cosas que vivimos, que son dolorosas, que son amargas para nuestras vidas, muchas veces son consecuencias del pecado, de la desobediencia, de las cosas malas que hemos hecho.
Yo le decía a un hermano, 2 veces el Señor te advirtió y te libró de que esto ocurriese en tu negocio, pero tú desobedeciste, te confiaste, estás acostumbrado a que todo te lo hagan. Ya no es así. El Señor dice que ahora somos nuevas criaturas. La vida pasada nuestra ya forma parte de eso, de un pasado. El que está en Jesucristo es una nueva criatura. Posiblemente estamos viviendo aquello tan feo, tan doloroso, tan triste, porque todavía Jesucristo, no estoy en Cristo. Y el Señor me está llevando para que yo vea y busque con todo mi corazón estar con Él. Alguien me decía, ay, yo quiero ser cristiano, como usted, yo quiero ser cristiano, dice, créanme, yo quiero ser cristiano. ¿Ah? Yo también quiero ser cristiano, me decía. Y cuando vio que la cosa era en serio, le dije, bueno, si usted lo desea de todo corazón, esto, el otro, le comenzó a hablar, ya se entiende, uno lo percibe porque Dios nos da discernimiento, ya se fue lanzando hacia atrás. Con la boca todo, con los hechos nada queremos. No, mis amigos, con Jesucristo tenemos que hacer un compromiso eterno y para siempre. De lo contrario, solo de labios, ay, Dios mío, usted terminará en el mundo más rápido de lo que usted se imagina. Volverá al mundo, y 7 espíritus peores entrarán a su vida, porque fue un hipócrita al venir. Por un ratito, mejor no venga. Sígale rogando al Señor Jesucristo que lo convierta, que pueda tener un encuentro personal con Él. Recuérdelo al apóstol Pablo. Jesús se reveló a él. ¿Sabe cuándo volvió a ser ese hombre igual? Nunca más. 20 años atrás Jesucristo se reveló a mi vida. ¿Sabe cuándo yo volví a ser la misma? Nunca más. Yo no le digo que yo no he pecado. Usted no tiene la menor idea cómo todavía peco. He sido egoísta, he sido mezquina, he sido, ¿qué más? A ver, iracunda, brava, autoritaria. Y cada día peleo contra todo esto. Cada día lucho. Estoy en una guerra, pero estoy contenta y feliz alabando a Dios, sabiendo que la victoria es del Señor y entendiendo que aquel que me llamó es poderoso para guardar su depósito en mí hasta la venida de Cristo. Porque sé que aquel que empezó una obra buena, nueva en mi vida, es poderoso, Él la culminará. Igual lo hará con usted, pero tiene que ser obediente, pues. El que está en Jesucristo es una nueva criatura. En su vida pasada usted era un sabido, un explotador, humillaba al más débil, explotaba al que estaba a su alrededor, le gustaba que todos se lo hagan, que le trabajen, explotaba al de aquí mientras le podía cobrar más, le cobraba. Pero ahora es un nuevo hombre, ahora es una nueva mujer, cambiaron las cosas. ¿No está escuchando hablar al maestro? ¿No está escuchando? Ay, de aquellos que solamente cuida bien cómo camina, cuidado eres de tropiezo para otros. Y si usted, llamándose cristiano, todavía tiene esas cosas, y los que están a su alrededor o trabajan con usted todavía lo ven que es avaro, sabido, deshonesto, que de vez en cuando no paga lo que es, usted está haciendo una piedra de tropiezo. Usted está haciendo una piedra de tropiezo porque usted no está siendo honesto, limpio, íntegro. Y tiene que serlo, mi amigo, mi hermano en la fe. Perdónale, dice el Señor. Perdona al que te hace daño. Como dice el apóstol Pedro, seguimos leyendo el versículo 2. Para no vivir el resto, dice, en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos, apetitos y pasiones de los hombres, de los seres humanos, sino conforme a la voluntad divina, conforme a la voluntad de Dios. Usted no tiene la menor idea, sí, lo feliz que yo he sido en estos 20 años con el Señor y un poquito más. ¡Qué felicidad! Me ha ahorrado millones de problemas. Lo primero que hice, no me quiero enamorar más. Yo no quiero ningún hombre. Yo vengo decepcionada. Oh, no, un hombre sin Dios es mentiroso, engañador, estafador. Oh, no, te promete tantas cosas y nada cumple. Tiene que tener a Dios
Un hombre tiene que tener a Dios morando en su corazón para que todo lo que prometa lo cumpla, porque sabe que no es un parlachín uno que habla y promete, sino es un hombre temeroso de Dios. Sabe que Dios lo ha escuchado todo lo que le ha prometido a aquella mujer. Tantos engañadores, lenguas largas, lenguas de víboras hay en el mundo y están engañando a millones de mujeres tontas y estúpidas que le creen, y pasa el tiempo y se dan cuenta que todo lo que le prometieron era una mentira y nada de lo que les dijeron que harían les cumplieron, y hoy esas mujeres están decepcionadas. Así estuve un día yo, sin Dios, sin luz, creyendo las mentiras. Nada se cumplió. El Señor tuvo que venir, sanar mi corazón, sanarme por completo el alma, el corazón que lo tenía herido, partido. Tuvo que venir mi Señor, y cuando Él me sanó, me libertó del dolor, del resentimiento, como dice su palabra. Y si tú ves, dice, que pecar contra ti, repréndele y perdónale. Y si 7 veces al día pecaren contra ti aquel tu hermano, tu ser querido, y se acerca a ti, perdónalo, perdónalo. Si se acerca arrepentido. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón. Hagámoslo. Nosotros nos hemos equivocado. Yo siempre le decía a una hermana mía, perdóname, ñañita. Ay, ñaña, usted otra vez, perdóname. Es que el Señor me llama. Y ya sabe por qué yo le pedía perdón, porque yo sentía que ese perdón no había calado en el corazón de ella. Por eso yo le pedía perdón. Porque sabía que me había portado mal, que no había hecho lo correcto, y sabía que todavía no había llegado al corazón de ella. Ay, usted siempre pidiendo perdón. Y yo le decía, así dice la palabra, que tenemos que pedir perdón hasta que uno siente la reconciliación y uno lo percibe, lo siente, lo palpa. Cuando hay la paz y cuando recibe ese ser amado o quien sea, el perdón. Y eso buscaba yo. Dice, sino conforme el resto que nos queda de vida en esta carne, vivirla conforme a la voluntad de Dios. Y créame que lo estoy logrando en estos 20 tantos años, y nadie me puede entender la paz y la felicidad que hay cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios. La gente no me va a entender, nadie. Usted tiene que vivirlo para que usted me comprenda. Hasta que usted no lo viva, usted será, sí, ve bonito, no lo que dice, nada más. Pero cuando usted lo viva, usted va a entenderlo. Incontables cantidades de problemas, como le decía, me he evitado. Si me he enamorado, ¿cuántos conflictos hubiese tenido? Porque qué hombre perfecto para no tener problemas. Siempre habrán problemas, forman parte de esta vida. Pero dije, no, y tal vez no lo dije tanto, yo no oré al Señor pidiéndole, Señor, no, el Señor me tomó, circuncidó mi corazón, y es como que el Señor dijo, serás solo para mí. Y yo le agradezco a Jesús, de veras, yo le agradezco. No tuvo que traerme obligada a las bravas o bajo presión. Voluntariamente me rendí a sus pies. Y por una causa me rendí. Una de las razones más importantes por las cuales yo me rendí a los pies del Señor es porque Él me comenzó a dar y me dio lo que otros aquí en la tierra, hombres de carne y hueso, no me habían dado. Comencé a tener una paz infinita dentro de mí, que es indescriptible. Comencé a sentirme yo a mí misma amada y valorizada. Comencé a sentir el pudor. No, yo no me quiero poner esto pequeño. No. Comencé a sentir cosas maravillosas. Y comencé a darme cuenta que es hermoso vestir con decoro, vivir una vida de rectitud, no ofender a nadie o procurarlo, al menos lucharlo. No implica eso que en el camino no vamos a ofender, vamos ofendiendo a mucha gente. Pero una vez más, perdóname, por favor. Perdóname cuando veo rápido, que lo veo rápido, que pido perdón. Y escuche, dice el versículo 3, sigo leyendo Primera de Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los paganos, andando en lascivia
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta la vida pasada. Este versículo 3 es un versículo maravilloso, créame. Basta ya el tiempo pasado, esa vida pasada, para haber hecho lo que agrada a los paganos, a los mundanos, como me agradaba a mí. Como agradaba, dice lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, andando en lascivia, en todo desorden carnal, en concupiscencias, deseos, apetitos, pasiones carnales, en embriagueces o borracheras, en orgías, en disipaciones. Dice, disipación es la conducta de una persona entregada a las diversiones. Que es una persona muy disipación. Dice, conducta de una persona entregada a las diversiones. Ya basta, dice Pablo. Dice Pedro, perdón, el apóstol Pedro. Ya basta para haber andado en disipaciones. Ha sido una persona entregada a diversiones, a tantas diversiones y abominables idolatrías. Éramos tan idólatras. Ya basta. Basta el tiempo pasado. Eso lo hiciste cuando estabas sin Dios, sin luz y sin esperanza. Antes, cuando estabas sin Dios, no perdonabas. Te hacían algo, odiabas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. No deis lugar que en tu corazón brote el odio, el resentimiento. La falta de perdón produce eso en el corazón. Odio, resentimiento, enojo, ira contra aquellos que tal vez me hicieron este daño o aquel. Por eso dice el Señor, dice en su palabra, si tu hermano viene 7 veces arrepentido que ha hecho lo malo contra ti, te pide perdón, perdónale. No des lugar al odio, al resentimiento, porque ese odio, ese resentimiento va a provocar en ti que brote de ti una raíz de amargura. Y hay tanta gente en esta tierra que está con tremenda raíz de amargura en sus corazones, porque solamente aprendieron a odiar. No saben perdonar. Y usted les dice, ¿usted cree en Dios? Yo creo en Diosito. Pero el Diosito que ellos creen los llama a perdonar. Perdona. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el ser humano no ha entendido que Dios nos llama a amar, a perdonar. A eso nos está llamando el Señor Jesucristo. Perdona. Entonces, fue en ese momento propicio. Cristo quiere poner de relieve que todos los que son suyos, todos los que son seguidores de Él, los suyos, harán según su propio ejemplo. Porque Él puso el ejemplo. El ejemplo más grande lo puso Él. Usted recuerda clavado desde la cruz lo que dijo por sus enemigos y por el mundo entero. Por todos aquellos que lo habían crucificado, lo habían escupido, lo habían clavado, le habían golpeado la cabeza con una caña, le coronaron o le pusieron una corona de espinas, le rasgaron su ropa, lo desnudaron, lo despreciaron. Por todos aquellos el Señor Jesús pidió desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el ejemplo más grande y Él está poniendo de relieve cuando nos dice perdona, reprende a tu hermano, hazle ver con espíritu de humildad, de mansedumbre, hazle ver su error, su pecado, su maldad, considerándote a ti mismo,
No vaya a ser que tú también seas tentado. O tú en cualquier momento puedas atravesar igual que tu hermano. Erraste, fallaste. Y si tú no has sido misericordioso, ¿cómo vas a pedirle a otro que sea misericordioso contigo? Te vas a parecer al rico y Lázaro. Padre Abraham, dile a Lázaro que venga a mojar la punta de mi lengua. En este fuego estoy atormentado y tengo mi lengua reseca, sería lo que le estaba diciendo. Porque le dice, estoy en este fuego. Él quería, ese rico quería que Abraham tenga misericordia con él y que lo envíe a Lázaro para que refresque su lengua. Posiblemente con su lengua difamó tantas veces a Dios, no lo sabemos. Y pedía ahora su lengua, está atormentado en el fuego y su lengua está muerto allí, vivo pero muerto en toda su maldad, cosechando todo lo que sembró. Envíalo a Lázaro. Pero Lázaro, cuando estuvo aquí en la tierra, y él también vivía aquí en la tierra, no se preocupó de Lázaro. Lázaro estaba siempre cerca de la casa, ahí a la puerta, dice que estaba cerquita a la puerta de la casa del rico. Mientras él hacía sus banquetes con esplendidez, se vestía de púrpura. Había uno que no tenía ni que comer, pero nunca se preocupó. Ahora quería que la misericordia que él no tuvo con aquel hombre llamado Lázaro cuando vivieron aquí en la tierra, ahora quiere que allá en la condenación que él está, en ese tormento, quiere que el otro tenga misericordia de él. ¿Ah? ¿Por qué no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti? No hagas. Y es por eso que el Señor nos pone el ejemplo más grande. Él es el ejemplo. ¿Se acuerda lo que nos decía aquí en la carta del apóstol Pedro? Él nos dejó el ejemplo de haber sufrido en la carne. Ármate tú de ese mismo pensamiento, que si Él sufrió, tú y yo también vamos a sufrir, pero que Él estará con nosotros para darnos la victoria en medio de los sufrimientos, en medio de las pruebas. Nada de lo que vive el ser humano lo vive porque es un ángel, jamás pecó. Todo lo que vivimos tiene que tener una raíz, una consecuencia. Hay una raíz. ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué atravieso aquello? ¿Por qué estoy pasando lo de aquí? Lo que pasa es que el ser humano quiere olvidar su maldad, su fechoría, su crueldad que hizo con otros. Dice el Señor, ¿lo recuerda? No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, a su tiempo lo segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lucho por sembrar para el espíritu. A veces hay unas rafaguillas de carne que me salen, pero estoy peleando cada día. Te estoy peleando por una causa. Adoro a Jesucristo. Lo adoro, lo quiero, lo amo y quiero estar con Él el resto de mi vida. Ya viví demasiados años, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que me dio en gana. Ya no quiero esa vida. Y esta forma de pensar tiene que ser de todos mis hermanos, pues. Basta la vida pasada. Pero ¿qué pasa? Que hay hermanos que en la vida pasada continúan ahora. Siguen haciendo lo mismo. Sabidos, estafadores, explotadores, ávaros, mentirosos. Ay, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Como le decía a un hermano, usted no va a olvidar esta lección, hermanito. Lamentablemente a veces tenemos que pagar bien fuerte. Y que Dios tenga misericordia. Solo pedir a Dios. El resto solo Dios conoce el desenlace de las cosas que... Y Él en su misericordia, parece mentira, pone su mano. Pone su mano. Somos deshonestos. Aún muchas veces hasta para darle a Dios le damos lo último, primero lo mío, después lo mío, tengo que cubrir mío. Al final hasta con pena, yo necesito esto, pero bueno, lo llevo. Qué pena, Dios mío. Esas ofrendas, yo le decía al hermanito que hoy veía, le digo, hermanito, le digo, y no se olvide, le digo, el ministerio es pequeño. Y esa semilla, esa siembrita es una semilla que abrirá la bendición para...
Pero imagínense si estamos tramando, maquinando y que no, Dios mío, no esperemos ver días buenos. Se vendrán días más difíciles. Y nosotros mismos cerramos el cielo, la lluvia de bendiciones que Dios quiere derramar. ¿Por qué la cerramos? Por nuestra deshonestidad, por nuestra corrupción, por nuestra desobediencia. Hay que obedecerlo al Señor, mi amigo, mi hermano. Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El Señor nos llama a estar siempre ayudando al hermano, a estar unánimes, unidos, como dice en Efesios capítulo 4. A creer y a... Te dice en Efesios capítulo 4, el versículo 29, 30, 31 y 32. Escuche: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El mundo dice lo contrario, palabras corrompidas a cada rato. Hijita, hijito mío, le dice el diablo. Y hablan tantas cosas obscenas y vulgares. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellada para el día de la redención. No lo entristezcas al Espíritu Santo. Tú has sido sellado o sellada con Él, con su poder, con su divina presencia. Si yo hablo cosas corruptas, soy deshonesta, lo entristezco y el Espíritu se va. No lo hagan. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y malicia. ¿Escuchó? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, dice el Señor aquí en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a todos vosotros en Cristo Jesús. Perdonándonos unos a otros. Ay, Dios mío. Pero no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Él se va de nosotros y tiene que ser quitado de cada uno de nosotros. ¿Qué? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros. Ay, cómo nos cuesta, Dios mío, Señor. Cómo nos cuesta. Hemos venido de un mundo gritándole a todo el mundo, a todas las personas. Ser humildes, ser sencillos, ser pasivos, ser pacientes, ser mansos de corazón. Qué difícil. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a todos ustedes en Cristo el Señor. Así tenemos que aprender a perdonar, porque Dios nos ha perdonado en su maravilloso Hijo Jesús de Nazaret. Estamos llamados a perdonar. Hay que hacer. Y fue el momento propicio en este Evangelio de Lucas 17, cuando dice que le dijeron entonces al Señor Jesucristo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Yo creo, ante las enseñanzas tan maravillosas y de tan altos valores, altos valores, principios, creo que se quedaron. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos al Señor? Aumentanos la fe, por favor, para poder perdonar a mi hermano. Si 7 veces viene contra mí, ha pecado,
Y 7 veces viene y me dice, perdóname, yo tengo que perdonarme, auméntame la fe, ayúdame a creer más, a aferrarme más a ti. Ayúdame para que yo pueda desarraigar de mi corazón, auméntame la fe, que pueda creer más en ti, para que de mi corazón salga la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, las palabras corruptas, salga todo lo malo de mí. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si tú tienes una fe pequeña, ni siquiera, mira, el Señor nos llama a tener una fe gigante. La fe se va desarrollando en el caminar con Jesucristo. Se va creciendo, va desarrollándose mientras caminamos con nuestro Dios. Pero ¿sabe qué le dice? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñitas que existe. Sin embargo, cuando se la siembra, se hace un árbol grande, dijo el Señor Jesucristo, y frondoso. ¿Ah? Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, una fe pequeña es la que tú necesitas, pero tiene que ser esa fe genuina, fe en Dios. Como dice su palabra, tened fe en Dios. Entonces tú le puedes decir a este sicómoro, tú le puedes decir a este problema, a ese momento difícil que te aqueja, a esa situación adversa que estás viviendo. Tú le puedes decir, desarráigate, yo atravieso esta prueba, yo la paso en victoria. Mañana es un día nuevo, cargado de bendiciones. Dios tiene lo mejor para mí. Me equivoqué, fallé, erré al blanco. Seré disciplinado, disciplinada, y voy a aprender, y esto me va a costar, y lo voy a recordar siempre, para no volver a pecar y no volver a tropezar una vez más con la misma piedra. Eso es lo que necesitamos. Tienes que tener fe, le dice el Señor, para que ustedes no sean de tropiezo para ninguno. Ningún pequeñito, ninguno que me sigue, para que ustedes sean un buen ejemplo para todos, para que ustedes puedan perdonar a sus hermanos, para que ustedes estén llenos de humildad, de mansedumbre, y puedan corregir a su hermano, hacerle ver el pecado con espíritu de humildad y de mansedumbre. Una fe pequeña necesitan, la fe en Dios. Como un granito de mostaza, ustedes le pueden decir a este problema, se me hace difícil perdonar a esta persona que me hizo mucho daño. Pero el Señor dice, si tienes fe como un granito de mostaza, tú le puedes decir a ese dolor, a ese odio, a ese resentimiento, lo que haya contra esa persona, desarráigate de mi corazón en el nombre de Jesús. Y usted va a ver cómo es desarraigado ese resentimiento. Y va a ir a la persona, o la persona viene a usted y le va a decir, perdóname. Y usted le va a decir, perdóname también tú a mí. Y va a ver cómo se reconcilia y qué paz habrá en su corazón. Llegó la hora, mis amigos, de escuchar a nuestro Rey Jesús. Es la hora de buscarlo a Él. Créame, el único ser que nos ayuda a enderezar esos caminos tan torcidos en los cuales hemos vivido por tantos años de nuestras vidas, se llama Jesucristo. El único ser que nos ayudará a renovarnos, cambiarnos, transformarnos en el espíritu de nuestra mente, a mudar este corazón inmundo y endurecido, se llama Jesucristo. Le dije hace un rato, ¿qué necesita el mundo? Billete, trabajo, oportunidades de trabajo, que abran más empresas, que vengan más inversiones de otros países. Si el país es corrupto, ni inversiones habrán. ¿Qué inversionista quiere traer su dinero donde está la corrupción que galopa? ¿Cómo dicen que campea? Nadie. Y el país cada día, este país, hablando del país en el cual yo vivo, veo cómo va camino, cayendo más, mayor miseria, pobreza. Usted ve en las calles, usted va a los hogares
Y hay tanta gente que cada día tiene menos oportunidades. Hay poquitos que tienen más, se multiplica su dinero, su patrimonio. Un poquito, pero el resto de habitantes de la tierra cada día les escasea más. Falta más. Faltan tantas cosas. Hay mucha gente que vive con tan poquito, pero escasean más. Escasean las cosas básicas dentro de sus hogares. Ay, quiera Dios que no nos escasee también el agua. Imagínense con cortes de luz. Se reseca todo, la tierra no produce, viene hambruna, los ríos se secan. No habrá energía eléctrica, tampoco habrá comida, tampoco tendremos agua. Dios tenga misericordia de este planeta. Dios tenga misericordia de los que habitamos aquí en esta tierra. Escuchemos al Maestro, que tiene demasiadas cosas para decirnos, cosas preciosas. Todo lo que Jesucristo nos enseña y nos dice nos enriquece, mis amigos. Y a quien no lo enriquece es porque el diablo lo tiene sentado o sentada. Esa mujer al diablo lo tiene en su corazón. Y esa mujer o ese hombre no quieren dejar su vida. Quieren seguir en lascivias. Quieren seguir en las concupiscencias. Como decía Pedro, ya basta la vida pasada para haber hecho lo que queríamos. Viviendo en borracheras, disipaciones, lascivias, concupiscencias, idolatrías. Ya basta esa vida pasada. Es tiempo de cambios. El Señor es la última llamada. Así lo siente mi espíritu. Es la última oportunidad que Dios le está dando al ser humano a que se arrepientan. Se van a derramar las copas de la ira de Dios en esta tierra. Pero antes de hacerlo, el Señor está llamando al ser humano. Vengan, oído a mi palabra, porque el cielo y la tierra van a pasar, mis palabras no van a pasar. Van a tener un fiel cumplimiento. Escuchaba a alguien que le hacían una entrevista y usted es un judío mezclado ya, de familia judía pero salvadoreña, no recuerdo de dónde. ¿Y tú crees en Jesucristo? No, dice, él no cumplió la ley, él no cumplió la ley de Moisés. ¡Qué ignorancia!, ¿no? Y aquí está el libro, aquí está el libro. Sin embargo, este libro, ¿cómo nos permitimos hablar cuando nosotros no hemos leído la palabra de Dios? Créame que a mí me parece tan feo, tan horrible eso. Somos ignorantes, todos ignoramos. Pero ¿cómo, Dios mío, se permite a alguien hablar cuando no ha leído las Sagradas Escrituras? No, dice, él no cumplió la ley de Moisés. Yo no, en él no creo, no me parece que no. Él hizo lo contrario, él no obedeció a la ley que nos dio Moisés. Cuando sabe lo que Jesucristo hizo, fue cumplir la ley. Fue cumplir la ley. Una ley que ningún hombre, ningún ser humano. Entonces decirle a él, cúmplala pues usted. A ver ese hombre en cuántas partes estará violentando la ley de Dios. Por eso vino Jesucristo, porque no había hombre, no hubo hombre sobre la faz de la tierra que pudiese cumplir la ley divina. El Señor dice en su palabra, no harás esto, no esto, mira esto, tendrás que hacer justicia, tendrás que la tierra dejarla reposar, tendrás que hacer, si tu vecino comete un error, muere tu asno, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer, está la ley divina, Dios santo, perfecta. Si viene, se provoca un accidente, muere una persona, no fue porque tú lo planificaste ni nada, fue un accidente, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Aquí está la ley de Dios. Ningún ser humano la pudo cumplir. Ni David, que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, se equivocó, erró. Dice la Biblia, no adulterarás. David adulteró. Nadie pudo. Aún nuestro amado padre Abraham, que es un gran hombre de Dios, en su momento mintió. Era la esposa, Sara, no es mi esposa, no, porque tenía temor que le quiten la vida. Todos. Pero el único ser que cumple por completo la ley de Dios se llama Jesús. Su cuerpo santo, su conducta intachable, sus valores inalcanzables.
Él es perfecto en su hablar, no se conoció odio, ira, nunca. Y cuando él cogió un látigo y les dio y lo sacó a los cambistas del templo, ese era un celo santo. Le dio celo santo. La casa de mi padre, casa de oración, tiene que ser llamada, ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Fuera de aquí! Y los echó de la casa de su padre. El celo de Dios lo consume, dice el salmista. ¿Ah? Y en los evangelios, ¿sabe lo que dice? No penséis que he venido para abrogar la ley, para invalidarla, para no cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Cristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Ahí está su palabra, Mateo capítulo 5, 17. Y es que no solo lo dijo, porque hay millones y millones en la tierra que hablan, son muy parlachines y dan y hablan, pero no hacen. Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo hizo. Eso es lo hermoso, por eso vivo enamorada de este Hijo de Hombre. Perfecto, lo dijo y lo hizo. Y cuando a sus discípulos le dijo, ustedes tienen que perdonar, el primero que perdonó fue Él. Nos perdonó a nosotros tanta ofensa, tanta maldad. Él no solo lo dijo, Él lo hizo. Lo hizo. ¿Y qué es abrogar? Abolir o revocar una ley. Abrogar, abolir o revocar una ley. ¿Y sabe lo que él dice? No penséis que he venido para abrogar la ley, para revocar o para abolir la ley. No. No he venido para abrogar, no he venido para revocar, para abolir. He venido para cumplir la ley. Mateo 5:17. ¿Cómo una persona puede? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo era necesario que venga, porque si el Hijo de Dios no venía a la tierra, esta ley divina nos condenaba a todos. A todos, no había ser humano que quede salvo. Los fariseos, habían muchos justos. Eran gente bastante recta, pero eran orgullosos, eran altivos. La palabra de Dios dice, no te mostrarás orgulloso, altivo, no serás agorero, no vas a ser el que presta dinero con usura, no vas a ser un usurero. El mundo dice lo contrario, presta con billete, con usura, y ponle una usura alta, 20%, 25%, 15%, imagínense. Gente que vive esclava pagando deudas porque los intereses son tan altos. Cuando el Dios del cielo, en su ley, no serás ¿cómo es la palabra? Usurero, se me olvida, yo estoy con agorero. No serás un usurero, no prestarás tu dinero a usura. Ay de aquellos, dice el profeta Isaías, ay de aquellos que explotaron a otros, que tal vez no tenían ni cómo pagar, sin embargo los presionaban para que paguen tan altos intereses. Ay de aquellos. Mis amigos, mañana, si Dios lo permite, seguiremos meditando en la palabra de Dios. Seguir doctrina. Escuchaba brevemente a alguien que postea a la predicadora que es tendencia. Dice, el que te quiere hacer mal, piensa que cuando te ha hecho mal ha logrado lo que quería y se alegra. Pero Dios, dice, te lo puede permitir para después llevarte a una gloria más alta de poder, a una más alta gloria. Y yo la miraba predicando y digo, ¿cuándo? Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque eso le gusta a la gente. No, vamos a buscar doctrina, la palabra, no solo que me den esos mensajes fogosos. Necesitamos acercarnos a la ley de Dios, a la palabra de Dios que ha sido tan ignorada, tan poquito nos han dado. Necesitamos abrir más las escrituras para meditar en la santa palabra de Dios. Hay mandamientos, hay tanta enseñanza en este libro llamado la Biblia. Nos hemos perdido un tesoro. Yo siempre lo estaré y la estaré invitando. Venga a la palabra de Dios. Venga, escuche, entérese. Mire, hay gente que ni siquiera sabe. Mire, este hombre, un mitad judío, mitad... Escuchó. Estaban haciendo una entrevista, era un reportaje.
¿Tú crees en Jesucristo? No, no. ¿Y por qué no crees en Él? No, dice que cuando Él vino aquí, Él no cumplió la ley de Moisés. Eso quiere Dios, que ya no seamos ignorantes, que las tinieblas desaparezcan, que la oscuridad desaparezca de nuestras vidas. Eso quiere el Señor. Ignorancia espiritual que salga de nosotros, que Él y solo Él quiere alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la verdad divina. ¿Y a qué nos ha llamado el Dios Todopoderoso? A todos los habitantes de la tierra. Él es el Señor, no solo de Israel. Él es el Señor de los cielos y de toda la tierra. Y todos los que habitan en la tierra le pertenecen a Él. Toda alma es mía, dice el profeta Ezequiel. Que Dios me los bendiga. Un beso grande para todos y hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Gracias a nuestro Dios maravilloso. Hasta mañana.